Bueno, pues Bueno, buenas noches. Yo no soy Guadalupe Lizárraga. Ella está por aquí cerca, pero no puede estar en este momento con nosotros. Buenas noches. Yo no soy Guadalupe Lizárraga. Espérenme, porque se me cruzaron los audios. Entonces, les decía, yo no soy Guadalupe Lizárraga, soy Rodolfo Soriano Núñez y me da mucho gusto tener hoy como invitada para tener una conversación muy informal, muy cercana y muy cálida con Alicia Garza Martínez. Si ustedes son de Monterrey, yo no necesito presentarles a Alicia Garza Martínez porque pues ella es una persona muy conocida en Monterrey, pero si ustedes no son de Monterrey, bueno, Alicia fue durante algunos años profesora en la Universidad de Monterrey. Lamentablemente, la gente de la Universidad de Monterrey pues cometieron un error terrible cuando decidieron que ella no debía seguir dando clases ahí por el terrible delito de hacer que sus alumnos leyeran el Newsweek, que es el texto que publicamos esta semana en esta serie que desarrollo yo sobre abuso sexual en la Iglesia Católica y en otras iglesias, ¿no? Hemos hablado también de ortodoxos, hemos hablado de anglicanos, hemos hablado desde luego de la luz del mundo, pero bueno, dadas las características de México y de América Latina, pues la mayoría de nuestros casos son de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, Alicia allá en 2002 cometió el error terrible de hacer que sus alumnos, y ella era profesora de inglés, cometió el error terrible de hacer que sus alumnos leyeran el Newsweek, y como el Newsweek no pasaba por la censura de la Legión de Cristo, pues publicó noticias sobre lo que estaba pasando, ni siquiera en Monterrey o en Guadalajara o acá en la Ciudad de México, publicó noticias sobre lo que estaba pasando en Boston en aquel entonces. Pero pues como los señores de la Legión de Cristo son muy, son muy roñosos con cualquier cosa que se publica sobre estos temas, pues les pareció insoportable que Alicia hiciera que sus alumnos leyeran el Newsweek donde resulta que venía esa nota, ¿no? Entonces, bueno, ni modo. Ahí yo doy en el texto más detalles sobre este caso, pero yo empecé a conocer y a tratar a Alicia porque antes de eso pude ver un video de el monólogo que ella escribió, que es el monólogo que le da el título a esta conversación que tenemos con ella, Hágase mi voluntad, que es el título que ella le puso a su monólogo, que es una obra verdaderamente muy difícil, es una obra, o sea, sobre todo para el actor, ¿no? El actor principal, y ahorita nos darás detalles de quién tuvo esa responsabilidad, Alicia, porque Maciel no era precisamente una perita en dulce, ¿no? Y además tú lo retratas con una precisión, con una agudeza, como te decía hace un rato antes de entrar, esa manera en que tú lo haces decir, y Ratzinger, a ti nunca te voy a reconocer como papa, describe en todos sus excesos a Marcial Maciel. Entonces, pues así fue como conocí a Alicia, ya luego tuve la oportunidad de conocerla en persona, ahora este sábado próximo pasado, una ocasión muy alegre en un cierto sentido, pero muy triste también, porque a final de cuentas lo que nos unía pues era precisamente el asunto en ese momento de participar de una actividad organizada por Espes Viva, que aunque trabaja muchos temas de derechos humanos, bueno, pues uno de los temas en específico que Espes Viva trabaja, pues es precisamente el del abuso sexual en contextos religiosos, ¿no? Entonces, pues a mí me da mucho gusto, me hubiera gustado que estuviera Guadalupe acá con nosotros también, pero ella no puede por una situación que tuvo hoy. Entonces te doy la bienvenida. ¿Por qué no muchísimas nos, gracias. por qué no nos cuentas un poco de ti, Alicia? ¿Quién eres? ¿Cómo es que
te convertiste en profesora de inglés en la UDEM. ¿Cómo es que desarrollaste pues esta situación que viviste ahí tan triste? Lo que tú nos quieras platicar de ese episodio que afortunadamente tú lo superaste porque, bueno, te fuiste a Austin y tú tuviste un desarrollo profesional totalmente independiente, ajeno a los malos humores de la UDEM. Bueno, pues yo soy de Monterrey y nací, crecí en Monterrey. Estudié en el TEC de Monterrey la carrera de comunicación, licenciada en comunicación. Y en el 78 me fui a estudiar a la Universidad de Stanford y me quedé a vivir allá, ya me casé, tuve un hijo y en los 90 regresé a Monterrey y entré a trabajar en UDEM en el 95. Entonces daba clases de inglés avanzado y la clase de inglés avanzado era para alumnos que ya habían pasado el TOEFL y era conversación principalmente. Entonces, en lugar de libro de texto llevábamos el Newsweek y discutíamos el artículo de la portada, eso era la tarea, y los alumnos podían escoger otro artículo dentro de la revista que fuera de su elección. Claro. En una semana, en el 2002, la revista puso en la portada no solo lo de los abusos de la diócesis de Boston, sino el encubrimiento del arzobispo que luego era cardenal, Sí. Bernard Law. Y la revista no me pertenecían, me llegaban a mí para que yo se las distribuyera a los alumnos. Claro. Y entonces... Era parte de su material didáctico. De su material didáctico, exactamente. Y entonces yo hablé con mi jefe me dijo que él me apoyaba en la decisión que yo tomara al respecto. Le dije que yo les iba a entregar la revista porque no me pertenecían las revistas, les pertenecían a ellos, pero que les iba a dar la opción de no asistir a clase cuando viéramos el artículo. Si no querían ir, no iba a pasar lista, y que en la clase no se iba a discutir el artículo, que las personas que quisieran podían dar su opinión, pero no se iba a debatir. Y así fue. Pero siguieron saliendo artículos, no en la portada, pero dentro de la revista, y los alumnos con mucho interés lo seguían leyendo. Salió un artículo de Maciel, de los abusos de Maciel, que hablaba sobre los abusos de Maciel. Y pues había muchachos que habían estudiado y muchachas que habían estudiado en el irlandés y el SECPAC para mujeres, y lo defendieron a capa y espada como si fuera un santo. Y entonces, pues la queja llegó al consejo, al presidente del consejo. Eventualmente, el año siguiente, cuando fui candidata al premio Pro Magistro, que se otorgaba a una maestra o maestro de más de 200 maestros de planta entre preparatorio y profesional, y quedé en la terna en las últimas 3 finalistas. No saqué el premio, pero me dieron un reconocimiento y pues estaba muy contenta. Habían corrido muchas maestras del departamento porque iban a hacer outsourcing o algo así, pero a mí me habían dejado. Y después de la premiación, me corrieron. Sí. La jefa me dijo que la orden venía de muy, muy alto, y después
un maestro que estaba en el consejo me había dicho que había sido por orden de Dionisio Garza Medina, hermano de Luis Garza Medina, que era el vicario, el brazo derecho financiero de Marcial Maciel. Claro, y ahí en el texto pues ustedes pueden ver más detalles, incluso está la liga a la revista Newsweek de aquellos años, la pueden consultar directamente y pueden leer el texto, hay una liga ahí en inglés por si les interesa. Entonces tú vives esto, te vas a Austin, a ti no te paró esto, te vas a Austin y años después tú tienes la idea de escribir Hágase mi voluntad. Pues fíjate, déjame platicarte cómo surgió. Para Ajá. empezar, surgió porque desde el 97 yo me enteré de los abusos sexuales de Marcial Maciel por el periódico Hartford Courant, Uh-huh. Uh-huh. Nueva de Hampshire. Connecticut, Sí, de Connecticut, de Estados Unidos. sí, sí. Una amiga me mandó los artículos que salieron, que los publicaban los periodistas Jason Berry y Gerald Brenner. Sí. Y me indignó muchísimo esa noticia, pero también me indignó que pasaron 2 meses antes de que se publicara en México sobre ese asunto. Así es. Así es. El primer periódico que publicó fue La Jornada, Uh-huh. después Milenio y luego se hizo un programa en el Canal 40. Sí. Pero antes de que saliera al aire el programa, se organizó un complot para Picotear a Canal 40. sí, boicotear el Canal 40, Sí, exactamente. sí, sí. Y Y tengo que reconocer, porque me involucra a mí ahí indirectamente, que así, uno de los promotores del boicot fue Lorenzo Cerviche, con quien yo sí, trabajé en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Yo ya no tengo nada que ver con Indosoc, ellos tampoco quieren asociarse conmigo, desde luego, pero sí, él eventualmente reconoció que fue un error haber hecho eso, pero sí, en su momento, en los 90, ¿no? Él y otros empresarios, incluido su hermano, en el mismo pues, grupo Bimbo y otros grandes empresarios de México promovieron ese boicot que a final de cuentas pues fue un golpe contra Canal 40 y que derivó en que Canal 40 esté como de acá de la Ciudad de México esté como esté ahora en la órbita de Ricardo Salinas Pliego y así es. Televisión Pues Azteca. en Monterrey lo organizó el boicot Alfonso Romo. Así es. Él organizó a todos los empresarios que se anunciaban en el Canal 40 para boicotearlo y lo lograron quebrar Así es, así es. Sí, hasta que pues sí. tomaron posesión. Un episodio bochornoso en la historia de México y del que Lorenzo Cerviche, antes de fallecer, él sí asumió su responsabilidad. Yo le reconozco eso a don Lorenzo porque él asumió su responsabilidad, pero la inmensa mayoría de los otros involucrados en ese boicot nunca han reconocido el error que cometieron y el daño sobre todo que le causaron a tantas víctimas, porque justamente lo que hacían es que estaban acallando la primera presentación en medios audiovisuales del horror que estaba ocurriendo en la Legión de Cristo. No fue la primera vez que se publicaban cosas, porque ya en el Excelsior de los 60 ya se empezaban a filtrar en noticias ahí perdidas en la página 850, como era el Excelsior en aquellos entonces, ¿no? Que Sí. parecía un directorio. Ya se habían publicado algunas cosas, pero ni Scherer, ni Regino Díaz Redondo, ninguno de ellos quiso moverle al tema hasta que en los 90, Canal 40
empieza a publicar, empieza a difundir sobre esto y efectivamente el boicot fue terrible, ¿no? Y entonces es el boicot lo que de alguna manera me imagino que te sacude a ti. Me sacude y me indigna. Desde el 97 que sucedió eso y no dejé de seguir las noticias. Me inscribí en un sitio de internet, de hecho estaba inscrita desde el 96, que se llama Snap. Ajá. Es Y la red de sobrevivientes de aquellos abusados por sí, sacerdotes. sí, cuando hubo unas noticias de que el padre Norberto, el arzobispo Norberto Rivera, protegió a un sobrino del pederasta que se lo mandó a Mahoney, creo que era Y es en Los Ángeles. sí, desde entonces me empecé a interesar en el tema. Nicolás Aguilar. Nicolás Aguilar, Así exactamente. es, así es, de quien también hemos escrito en Los Ángeles Press, Sí, porque es uno de esos casos que demuestra cómo la iglesia está dispuesta a reconocer los errores en Estados Unidos, allá en Los Ángeles, donde vive sí, Lupita, o allá en Texas, donde vives tú, pero aunque sea el mismo cura el que comete los delitos, no está dispuesta a reconocerlos acá en México, ¿no? O sea, las víctimas de Nicolás Aguilar en Los Ángeles recibieron una compensación, pero las víctimas de Nicolás Aguilar en Puebla, México, recibieron una notificación y nada más, ¿no? De que había sido condenado a 3 meses en México. 3 meses que le valió la condena en México. Y ninguna reparación, ni de él en lo personal, ni de los obispos y arzobispos que lo promovieron y lo protegieron. exacto. Porque Norberto era en ese momento, o sea, no es porque él haya sido el arzobispo primado de México, es que Norberto Rivera era el obispo de Tehuacán y él lo mandaba desde cuando era obispo de Tehuacán y Nicolás Aguilera era un sacerdote ahí en la diócesis de Tehuacán, lo mandó justamente a Los Ángeles para esconderlo, ¿no? Porque Sí, había cometido ya en ese momento abusos en la diócesis de Tehuacán y entonces para protegerlo lo manda a Los Ángeles. Y Mahoney, bueno, pues Mahoney fue responsable por haberlo recibido justamente. sí, sí. Pues entonces seguí todas las noticias que salían al respecto, sobre todo sobre Maciel, Ujú. porque pues en Monterrey había sido muy importante. Él llegó a Monterrey cuando habían expulsado de Monterrey a los jesuitas, Sí, es del TEC de Monterrey. sí, del TEC de Monterrey. Y seguí las notas y en el 2000, bueno, también me enteré de cuando Carmen Aristegui entrevistó a las víctimas en Círculo Rojo y le quitaron su programa. Así es. También me indignó muchísimo. Y entonces, en el 2006, cuando ya siendo papa, bueno, antes de eso, Ratzinger, todavía sin ser papa, manda a investigar a Maciel ya cuando estaba muy delicado Juan Pablo II, prácticamente inconsciente, lo manda a investigar, le abre una investigación contra de él y dije, oye, qué bueno está eso, al fin, porque lo estuvo encubriendo durante todo su puesto como prefecto de la doctrina del dicasterio de la doctrina de la fe. Así Desde es. el 81 encubrió a Maciel y a otros pederastas, a todos. Claro. Y entonces en el 2006, cuando anuncia que cuando lo invita, que es un rasguño lo que le hizo, lo invita a una vida de oración y penitencia. Así es. Dije, al fin hizo algo alguien. Yo estaba en una clase, dije, qué valor, porque pues para Maciel haber sido un golpe a su ego
el único que le había pegado a su ego verdaderamente. Claro. Y Bueno, entonces, ya antes Pío XII le había dado un estate quieto, pero pues la no se curia ha de Pío, publicado a nivel claro, pero la curia internacional. de Pío XII fue tan corrupta que dejaron que este hombre siguiera haciendo lo que hacía, lo que ya sabían desde los 50, ¿no? O sea, Pío XII dejó de ser papa por ahí de 57 cuando fallece, Sí, 57, 58, ¿no? Entonces, estoy hablando de mediados del siglo pasado, ¿no? Entonces, sí así hay, es. y ese es el problema de fondo, ¿no? Que hay una responsabilidad institucional. El problema, lamentablemente, lo que a mí me parece que muchos de los medios en México no perciben es que no podemos seguir tratando estos casos como casos aislados, ¿no? Que fue, por ejemplo, mi diferencia muy fuerte con la serie de HBO, ¿no? Y qué es lo que tú, en cambio, retratas de manera magistral, porque tú haces ver justamente cómo Maciel, ¿no? En esta pesadilla o lo que sea que tú hayas Sí, pensado que estaba haciendo, tú lo haces mencionar justamente todos estos nombres de cómo él entraba en estos intercambios, ¿no? En el que él los ayudaba también, porque sí, era una claro. cosa, eso es lo que él, esa es la manera. Pues los llamaba ayuda, pero pues en realidad eran sobornos. Claro, claro, claro. Entonces, eso es algo que a mí sí me parece que es muy importante que se destaque, porque no se le puede ver como un lobo solitario, como un depredador solitario, ¿no? Yo creo que esa es la gran trampa en la que se incurre, y entonces las víctimas de Caradima, por ejemplo, en Santiago de Chile, eh, les cuentan la misma historia, pero cambiando el nombre de Maciel por el de Caradima, y a las víctimas de Vuela le cambian el nombre de Maciel por el de Vuela, pero es la misma Es la historia, misma, es, pues es, es el mismo cuento que se está el repitiendo. mismo modus operandi, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eso es algo que es lo que me parece que nosotros en Los Ángeles Press tratamos de ofrecer a nuestros lectores Sí, como, lo como, hacen como la muy bien, conclusión, ¿no? Porque sí hay un problema muy serio de cómo se narran estas historias, ¿no? así es. ¿No? Pues Ok, entonces, entonces, en el 2006, estando yo en una clase, era un taller de lectura y escritura, la maestra nos puso a escribir y esa vez nos encargó que hiciéramos un monólogo. Yo dije, pues ¿de qué lo hago? Cuando veo la noticia esa dije, lo voy a hacer sobre Maciel. Y lo hice como tarea 3 paginitas, donde puse a Maciel hablando con Dios, hablando con su mamá, hablando con Juan Pablo II, con sus efebos y con Ratzinger destilando toda su odio hacia él, en venganza de lo que había hecho Ratzinger contra él. Y quien lo leía decían que les quemaba las manos de estarlo agarrando las hojas, ¿verdad? De lo fuerte que estaba. Y entonces así quedó, pero eh, tenía yo grabaciones de entrevistas a las víctimas, artículos, copias de artículos, tenía una caja llena de material en VHS que una amiga, la que me había mandado los artículos de Connecticut, ella recolectó eso, me pasó la caja, le saqué copia todo y ahorita les platico qué pasó con esa caja, este, porque luego, bueno, de una vez les digo, ella tenía un hermano que trabajaba en el periódico El Norte uh-huh. y le entregó la caja entera con todos los originales y todo a su hermano para que se los diera a un primo de ella que era director jefe de su hermano en el norte. Y le desaparecieron la caja, no sacaron nada y nunca se la devolvieron. Claro. Y el caso es que en el
así quedaron las cosas por muchos años. Y en el 2020, durante la pandemia, que me quedé sin chamba, sin nada que hacer, sin alumnos ni nada, yo para entonces ya era maestra de niños disléxicos y eh, me metí a ese taller y otra vez nos encargaron de escribir un monólogo y les dije, ya tengo algo escrito, ¿lo puedo presentar? Sí, claro. Pues lo presenté, las 3 paginitas, y estaba una artista de teatro que en Monterrey es muy famosa, Vicky de la Piedra se llama, y ella me dijo, oye, Alicia, esto da para mucho, ¿por qué no lo desarrollas? Yo te ayudo. Dije, oye, pues sí, fíjate, ¿y a quién lo rebota aquí en el taller? Sí, claro. Pues total, me arranqué escribiendo y se lo mandaba y me decía, ah, vas muy bien, síguele. Y cuando ya llevaba como 25 páginas, de 3 a 25, conseguí el correo electrónico por internet, lo busqué a Jason Berry. Sabía que Gerald Renner, que Renner había muerto. Sí. Y entonces se lo mandé a Jason Berry. Le gustó muchísimo, me echó muchas porras y me dio muy buenas ideas. Ponle voces en off y no sé qué. Bueno, pues claro que sí, todas las acaté y me empecé a poner en contacto con Cristina Sada Salinas de Spes Viva. Y ahorita les platico de Spes Viva. Y ella me contactó con don José Barba, víctima de Maciel, exlegionario. Sí, uno de los primeros que denuncia a Maciel, ¿no? Y representante de los 8 magníficos, que fueron los 8 originales que denunciaron a Maciel ante el Vaticano y ante los medios. Así es, así es. Entonces, él me ayudó mucho, me puso en contacto con otra víctima, José Antonio Olvera. Lo entrevisté a él también. Luego leí el libro, bueno, había leído todos los libros habidos y por haber sobre el caso de Maciel. Y había anunciado el libro Ave Negra de Elena Sada. Me contacté con ella también por Facebook, de hecho. Y que ella fue una de las integrantes del Regnum Christi. Consagrada con muy alto puesto en el Regnum Christi. Que ella ocupó una de las posiciones clave para la expansión del Regnum Christi en Estados Unidos. Exactamente. Ella fue en muchos sentidos la arquitecta de la expansión del Regnum Christi en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, exactamente. Ella publica este texto ya después de la tormenta y ella ahí reconoce qué tan difícil era para ella tomar distancia, ¿no? De Maciel como esta figura, como este santón, ¿no? Que lo construyeron sus propios medios y esta cohorte, ¿no? De cómplices que tuvo a su servicio, que alentaban justamente esta idea de una santidad que pues nomás existía en su imaginación, porque toda la evidencia disponible demuestra ahora que no había tal, ¿no? Pero yo creo que el valor de su libro es justamente el reconocer que se equivocó, ¿no? Que yo creo que eso también es algo muy importante que nos ha mostrado pues muestra toda la manipulación que hubo de los legionarios para gancharla y que se metiera de consagrada. Claro. Es un buen libro, Ave Negra se llama. Pero también la estatura moral de quienes tienen la capacidad para reconocer me equivoqué. Sí, tiene esa capacidad, exactamente. Es lo que yo le reconozco a don Lorenzo Cerviche, ¿no? A don Lorenzo también, sí. Tuvo esa capacidad para decir,
metí las Me cuatro y equivoqué. perdónenme, ¿no? Por haber actuado de esa Muy manera. valioso, sí. Sí, es algo que ella también hace y que muchas otras personas, incluido el propio Barba, ¿no? Porque ellos también formaron parte de eso. O sea, el hecho de que ellos salieran a denunciar era ya el primer reconocimiento, la primera admisión de que ellos se habían equivocado cuando habían optado por la... Pero eran niños, o sea, Claro, claro, tenían 10, 11, 12 años, pues ¿qué se puede esperar? Con claro, familias sumamente devotas, claro, con la ilusión de que hubiera un padre, un así, sacerdote en la familia, pues así es, claro. se entiende perfectamente, ¿no? Y aunque pues los pederastas se aseguran de transferir la culpa a sus Claro, víctimas, pues nunca son culpables los niños. claro, 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 claro. Y Pero hay de todas maneras la disposición a reconocer, yo me equivoqué en ese momento por creer, ¿no? O sea, sí, que exacto. eso es algo sí muy valioso, ¿no? Porque igual ella hubiera podido decir eso, hubiera podido decir, bueno, pues yo estaba muy chava, ¿no? Yo estaba muy chiquita cuando entro, pero ella reconoce que efectivamente hubo también un nivel de responsabilidad de su parte, ¿no? Al actuar. Y eso es muy valioso, Muy ¿no? valioso. Sí, eso yo Pues creo. antes de contactarme con Elena, eh, don José Barba me puso en contacto con Paul Lennon, que me ayudó a también modificar algunas cosas dándome información y demás. Lo entrevisté y le mandé el escrito y me lo regresó con observaciones y estuvimos tallereándolo, como quien dice. Claro. Y, Para quien no sepa quién es Paul Lennon, él ah, es uno de los primeros, él es uno de los legionarios irlandeses, ¿no? Y él sí, justamente también es de estas personas que han tenido el valor y la conciencia para decir, bueno, pues yo llegué ahí pensando que iba a ser otra cosa, resultó que era distinto, no nada más se sale, sino que además denuncia y él tiene ahora pues uno de los grupos más interesantes Legionix. que es Regain, ¿no? Harry Kane, sí. Pero también es fundador de Legio Leaks, que Así, Elena Sada fue la que me claro, dirigió al grupo claro, de Legio Leaks en claro, inglés y en español. claro Sí, que es un espacio muy importante porque ahí puede uno observar de manera muy directa cuáles son las reacciones a lo que ocurre. Pero Lennon trabaja de manera muy seria, además, con otros sobrevivientes de abuso en otros contextos. así es Y, y, psicólogo sí, y exacto. les da apoyo Sí, sí, a sí. los sobrevivientes Sí, pues no sé si llamarles sectas, pero de organizaciones religiosas. sectarias, de organizaciones con perfil sectario, ¿no? Que pueden ser Sectarios, el Opus Dei, pueden ser la Cienciología, pueden ser muchas otras organizaciones exacto. en las que se desarrollan este tipo de prácticas donde siempre hay un líder que jamás se equivoca, ¿no? Y donde hay una estructura que obliga justamente a que se reconozca ese líder como infalible, ¿no? Que Sí, es una de las primeras cosas que a uno le deben llamar la atención de cualquier organización en la que uno participe, ¿no? Desde deportivas hasta culturales, hasta lo que sea, ¿no? Porque ahí está, por ejemplo, también el caso que involucró también a personas mexicanas de Nexium, ¿no? Donde Nexium, sí. no había necesariamente una perspectiva religiosa como tal, pero muchas de sus prácticas ahora se sabe son muy o eran muy parecidas a las de la Legión de Cristo, a las del Opus Dei, a los de muchos otros grupos similares, ¿no? Sí. Y pues otra persona que me ayudó durante estos últimos 5 años, me ayudó muchísimo, fue el director de teatro de Monterrey, Luis Martín. Ok, Es un gran director y él asesoró me asesoró en el guión desde el principio ok, y constantemente me hacía sugerencias, correcciones, etcétera. Y luego la puesta en escena, él fue asesor
de la dirección, de la dramaturgia, y sigue siendo, ¿verdad? El caso es que conté con mucha ayuda por todos lados, y ya que se presentó, primero se presentó con el artista Luis Alcántara, un muchacho joven Sí. eh, que es muy buen actor, con la interpretación que hizo May Durán, la directora, y se puso en Monterrey en octubre del 24. Okay. Y fue todo un éxito, muy exitoso. Tuvimos llenos completos, excepto en los días que estuvo lloviendo, pero se presentó 8 veces en Monterrey. Y el 25, en junio del 25, se presentó con el actor Francisco de Luna, un actor muy experimentado ya de más edad. Sí. En Monterrey, todavía más exitoso fue su interpretación, Sí. porque cuando conseguimos el lugar, el espacio del círculo teatral, el artista no iba a poder estar ahí, iba a estar de viaje, Daniel Alcántara. Entonces el director Luis Martín me sugirió que contactáramos y le diéramos el papel a Francisco de Luna. Y entonces aceptó con todo y que iba a tener que aprenderse el guión a la carrera, el libreto, y él hizo su adaptación del diálogo, del monólogo, perdón, y y todavía tuvo más éxito en Monterrey, y luego fue la premiere en la Ciudad de México en junio del 25. Que él es el actor que aparece en el video que está El disponible video, sí, en YouTube. sí. Y en noviembre también del 25 del año pasado se presentó también en el Teatro Rafael Solana, también con mucho éxito. Han sido 4 presentaciones en la Ciudad de México, y en las 4, después de las funciones, ha habido mesa de diálogo, en que el que dirige la mesa principalmente es don José Barba, pero han participado grandes personajes que han luchado por esta causa. Qué bien, qué bien. Entonces, y tú, eh, como autora, ¿qué opiniones has sido capaz de Pues recibir? he tenido muchas opiniones, todas muy favorables, reseñas muy buenas de los medios, excelentes reseñas. Bueno, después de las funciones, las ovaciones han sido largas, y desde las primeras veces que se puso, me hicieron observaciones que fui cambiando. Entonces, cada persona que lo veía, que estaba muy relacionada con el tema, me hacía observaciones, he ido modificando el guión, y hace unos meses, ya que no se ha estado presentando en este año, se lo mandé a 12 personas que estuvieron muy cercanas a Maciel, y me han dado su retroalimentación, y le he hecho otros cambios muy buenos. Y pues les cuento ahora a ustedes la gran noticia, porque hablé con el director de teatro, Luis Urquiza, que dirigió la película Obediencia Perfecta. Sí. Es un peliculón que ganó muchísimos premios, ha sido muy galardonada. Sí. Y él le propuse que hiciera la película basada en la obra. Él la vio la primera vez que se puso en la Ciudad de México y le gustó mucho. Y pues hace unos días me acaba de decir que acepta dirigirla. Ya tenemos al guionista, y pues si Dios quiere, viento en popa.
Que bueno, yo estaba ya porque yo alcancé a escuchar que el propio Urquiza lo dijo allá en, en en la el- comida. sí, en la comida en la que coincidimos y me estaba quemando la lengua a decir la noticia, pero pues qué mejor que fuiste tú que quien Sí, la dijera, porque sí, me parece que tu guión es precisamente una de las cosas que lo hace muy superior, es justamente el hecho de que no caes en la trampa de Maciel como la manzana podrida, no caes en sí. la trampa de Maciel como Es que no actuó solo, fue exacto, toda una sociedad la que lo apoyó así y es, sobre todo contó con el apoyo y el encubrimiento de la jerarquía vaticana así es, así y es. de los medios, Sí, 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 también, sí, y de muchos otros actores, no nada más en actores, sí, México, ¿no? O sea, en políticos, Chile lo recibieron con los brazos abiertos, ¿no? sí, La Legión sigue siendo dueña ahí del Finisterre, la Legión tiene colegios o incluso una universidad en España, ya no tiene el colegio que tenía en Estados Unidos, perdón, la universidad que tenía en Estados Unidos, porque pues no la podían sostener ya, pero sigue teniendo escuelas también en Estados Unidos. Entonces, es una red y donde además se siguen presentando casos de abusos, ¿no? Que eso es sí. lo que verdaderamente resulta muy difícil para uno de procesar, ¿no? Porque nosotros hemos publicado, por ejemplo, los casos del Highlands en Madrid, Pues y es por eso que ahorita está el tema en claro, la mira. claro, claro, Hay dos casos que sí, están siendo procesados en la justicia civil sí, sí, de legionarios, de sacerdotes legionarios. Es del caso de Marcelino de Andrés sí, en España, en España, de la escuela Highlands, y así el es, caso el Estado de México sí, de Cabrera, así es, Antonio Cabrera, sí, sí. Los que dos violó a un niño. los hemos seguido en Los Ángeles Press. Si Sí, ustedes entran a nuestro sitio y buscan ahí con los nombres de ellos, de inmediato sale toda la información que tenemos. Y sí, están pendientes. Pero lo aterrador, ¿no? Es que después de todo lo que se ha sabido de la Legión, haya padres de familia en España, por ejemplo, dispuestos a enviar a sus hijos ahí, ¿no? pues en México también. Claro, claro, pero dijéramos que en México medio lo entiende uno, ¿no? Por la estructura misma, Sí, pero dice uno en España, donde hay tanta oferta académica, educativa, de buen nivel, ¿no? Y que estos señores sigan teniendo un nicho al cual apelar para que las familias envíen a sus hijos, dice uno, bueno, un poco más difícil de entenderse, ¿no? Sí, pues sí, qué bueno, esto de Urquiza es genial porque efectivamente él mismo reconoce, ¿no? Que Kubrick es su director favorito, ¿no? Entonces, con una influencia muy kubrickiana en su película, en su cinta, Obediencia Perfecta, él retrata también muy bien, ¿no? Cuáles fueron los mecanismos que hicieron posible a Maciel, ¿no? sí. Como y no nada más a Maciel en abstracto o en lo individual, sino La Maciel, dinámica, exacto, y todos los otros que han estado de alguna manera vinculados con la Legión, incluidos, por ejemplo, estos dos que tú señalabas, o Martínez allá en Cancún, ¿no? Fernando Martínez, Fernando sí, Martínez, entre otros muchos, ¿no? Que es lo que resulta más. Digo, la misma Legión ha reconocido, tiene por lo menos dos reportes, uno para España y otro para México, que no son tan completos porque tienen anonimizados por completo las identidades de los agresores, aunque en Estados Unidos, como tienen que cumplir con las leyes de Estados Unidos, allá sí publican todos los nombres completos de los agresores, ¿no? Que es de las paradojas que uno nomás no puede entender, pero que tienen que ver también con la debilidad del sistema judicial mexicano, ¿no? Que es lo que sí, explica el que sigan ocurriendo estos casos acá, ¿no? sí. ¿Ok?
Bien. Eh, yo creo que también está en la mira desde que en el 2006 Benedicto retiró a Maciel, Ujú, o sea, aceptando lo que había pasado, claro, y declaró la tolerancia cero, que claro, al menos en papel claro, fue una ganancia. claro, claro. Porque era Eso un reconocimiento de que objetivamente algo estaba pasando, ¿no? Si no estuviera pasando sí, nada, como decía Juan Pablo II, no habría necesidad de hablar de tolerancia cero, ¿no? Aunque bueno, exactamente. tuvimos ahí una serie también dedicada justamente al tema de la tolerancia cero y bueno, pues es una Ah, buena idea, pero todavía le falta mucho. me falta mucho. Sí, bueno, Francisco, el Papa Francisco clausuró el sodalicio, Claro, pero a los legionarios de Cristo no lo toca nadie, ni con el pétalo de una rosa. sí, sí. No, y de No hecho, los está apoyando. claro, de hecho una de las cosas que a mí me duelen profundamente del papado de Francisco, a pesar de que le reconozco lo que hizo con el sodalicio, es el hecho de que les haya dado el primer cardenal, ¿no? A Fernando Vergés Alzaga, Sí, que fue uno de los hombres, uno de los peones de Maciel en Roma, ¿no? O sea, es, sí, es muy claro, es perfectamente fácil, este ver el papel que Vergés desempeñaba, ¿no? En sí. Los Ángeles Press, cuando lo mencionamos a él, solemos usar una foto que la Legión de Cristo ya no quiere publicar en sus redes sociales, pero que pues yo la logré rescatar cuando la tenían en Ah, público, qué bien. ¿no? Y que tenía justamente a Vergés, a un cardenal argentino, ¿no? Y al propio Maciel, ¿no? Ahora cuando publican esa foto en la Legión de Cristo, sacan a Maciel y ya nada más tienen a Pironio, el cardenal argentino, Eduardo Pironio, y a Vergés Alzaga, que es su primer cardenal de la Legión como tal, ¿no? Así es. Sí. Bueno, Alicia, pues yo no sé si tú quieras dejar un mensaje ya más preciso, más... Yo por mi parte, yo creo que nos has dado un recorrido impresionante de cómo fue que tú desarrollaste esta idea, que yo tengo muchas ganas ya de ver la película cuando Urquiza la complete, aunque Sí, la obra de teatro como tal yo creo que tiene un valor también propio que vale la pena, ¿no? En realidad vale la pena sí. verla en YouTube. Pues yo Eh, creo que en la obra el tema del abuso sexual se trata con mucha ética, mucha sí, sí, responsabilidad. sí, sí, sí. Entonces, no es apta para menores de 15 años. Ajá, Y, pero yo creo que el resto del público lo puede ver. Es fuerte, sí, pero no solo trata el asunto de la pederastia, sino otros delitos que cometió Maciel, claro, claro. eh, que pues fueron muy graves y nunca se hizo nada al respecto. Además de los delitos de cuello blanco, ¿no? Que era todo, Sí, todo el traslado de recursos a paraísos fiscales y de los sí, y el asunto del que el gobierno de México, de distintos partidos, porque eso empezó con el PRI, pero siguió con el PAN, y ahora todavía siguen operándolos con Morena y no los tocan, no no los los para tocan. nada, ¿no? O sea, esa realidad, Siguen siendo muy poderosos. exacto, exacto, Y esa los colegios, como dice Cristina Salinas, siguen teniendo mucho éxito porque la gente pone a sus hijos ahí para que hagan relaciones, para que a través de ellos los padres poder hacer relaciones sociales y comerciales, de negocios y demás, claro, que pues se desarrollen en la alta sociedad de México, ¿verdad? el networking, ¿no? El networking, exactamente. Así es. Bueno, Alicia, pues no sé si tú quieras dejar algún mensaje final sobre el trabajo que tú has hecho. A mí me ha dado mucho gusto tener la oportunidad. Déjame pasarte mis datos de mis redes sociales. Por favor, sí, 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 Espérame tantito. sí.
La pueden seguir en Facebook. Ella ha sido muy activa, sobre todo en los últimos días, porque también recibió un premio de derechos humanos recientemente, que muestra, bueno, pues la variedad de los intereses en los que tú te has movido recientemente, que es algo muy importante, ¿no? Que yo creo que es lo que podemos sacar como algo de provecho de esta crisis, porque nos ha hecho conscientes de nuestras propias fragilidades y nos obliga a ser solidarios, ¿no? O sea, yo no puedo dejar de ser solidario, lo digo como mexicano, lo digo como católico, yo no puedo dejar de ser solidario ante el dolor de las personas que he conocido que han sido víctimas o que son familiares de víctimas de abuso, ¿no? Porque ha sido una experiencia que no se merecían. No es que se lo busquen, eso es algo que debemos dejar muy en claro, no se lo buscan y no se lo merecen tampoco, ¿no? Ahora Sí, sí, pues mis redes sociales en Instagram y en YouTube es Alicia Garza Martínez, todo a renglón seguido, con todo en minúsculas. ok, En Facebook estoy como Alicia Garza Martínez, escritora. ok, Y en Twitter o X, Ali Gar Sister. ok, perfecto, Ali como Alicia, Gar como Garza y Sister como hermana en ok, inglés. ok, muy bien, pues ahí te vamos a buscar, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Encantada y la agradecida soy yo con este espacio, contigo y con Guadalupe Lizárraga, ¿sí? Que bueno, hoy con la la sociedad. audiencia que nos escucha. Así es, les agradecemos mucho. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. La gran ventaja de YouTube es que no sabemos a qué horas nos puedan llegar a estar escuchando. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y pues seguimos en contacto. Yo creo que muy pronto nos darás noticias ya con De la Urquita, película. ya con la película adelante. Okay. Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches a todos, buenas Buenas tardes. noches.